Bien, jóvenes, como estamos por acá nuevamente compartiendo con ustedes, ¿sí? Nuevamente por aquí compartiendo con ustedes de esta manera, ¿sí? En esta nueva actividad de aprendizaje, ¿sí? De esta manera con el nuevo tema de la actividad número 8, que se refiere a nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas, ¿sí? A los jóvenes de segundo año de secundaria, así como a primer año también. Desde esa manera estamos por acá compartiendo de una manera muy que se deje entender para ustedes jóvenes, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces acá estamos presentando esta actividad 8 a lo que ya nos estamos refiriendo, ¿sí? Sobre el propósito. Y esta actividad comprende 2 semanas, desde el 2 de noviembre al 12 de noviembre, ¿sí? Nos habla de la hemoglobina y en relación a las medidas estadísticas, ¿sí? Bien, con esas 2 semanas estamos terminando ya la experiencia de aprendizaje integrada número 8, ¿sí? Sobre todo con la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien. Pasamos a la siguiente actividad, ¿no? Que habíamos hablado en la actividad anterior, donde ahora vamos a referirnos a los niveles de hemoglobina. Los resultados nos servirán como insumos al momento de grabar nuestro podcast, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ¿sí? Vamos a ir empezando esta actividad integrada, ¿sí? Número 8, la actividad 8 también. Bien, dice, acá tenemos la situación de esta actividad 8. Dice, hacemos el seguimiento sobre la anemia en adolescentes, ¿sí? Nos dan una serie de párrafos en la cual dice, además de los hábitos alimenticios, es importante conocer los niveles de hemoglobina en las y los adolescentes de nuestra comunidad. ¿Sabes cómo se miden los niveles de hemoglobina? Para ello leemos la información del recurso 1, los niveles de hemoglobina, que encontrarás en la sección recursos, para mi aprendizaje. Ahora veamos el siguiente caso, ¿sí? Dice, el personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre. Entonces, esta es la unidad, o sea, cómo se mide a la sangre. Se mide en gramos por decilitro, gramos por decilitro de sangre. Y entonces, este personal de esta posta ha tomado una muestra a 20 adolescentes entre las edades de 12 a 14 años, ¿sí? El cual se presenta en la siguiente tabla. Entonces acá dice una leyenda, nos indica que P sub 1 representa el primer paciente. Entonces acá dice P sub 1, P sub 2, o sea, paciente 2, paciente 3, hasta el paciente número 20. Y acá vemos los decimales, o sea, estas cantidades numéricas es el nivel de hemoglobina de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el paciente 7 tiene 11,3 gramos por decilitro de sangre. Por ejemplo, el paciente 14 tiene 11,7 gramos por decilitro de sangre. Ahora ahí vamos a analizar y ver los rangos de que si este nivel de hemoglobina está dentro de los valores normales, entonces no tiene anemia. Y si en caso dentro de los valores normales es inferior, entonces tiene anemia, ¿sí? Entonces también vamos a contestar estas preguntas como a estos 20 adolescentes de 12 a 14 años, ¿sí? Muy bien, estas dos preguntas vamos a contestar más adelante, ¿sí? Muy bien, aquí interactuando con ustedes de esta manera. Bien, entonces acá es los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces nos hacen recordar de qué manera y los valores que nos dan desde los valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta los 1000
metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estos son los valores específicos que nos indican, ¿no? Acá nos indica la población, o sea, las edades, ¿sí? El valor normal en esta columna, este es el valor normal, y de aquí para adelante estas tres columnas adicionales son ya aquellos que tienen ese rango de anemia, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar de acuerdo a la fuente de esta Organización Mundial de la Salud 2007, ¿no? Muy bien, y nosotros nos vamos a referir a los adolescentes de 12 a 14 años, o sea, esta fila, ¿sí? Acá vamos a analizar si hay problemas de anemia o están dentro de lo normal. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a identificar algunas características de los datos, o sea, de los 20 datos que nos han dado, vamos a analizarlos, ¿no? Vamos a ir comprendiendo esos datos. Muy bien, jóvenes. Entonces, para eso tenemos que conocer la tabla. Entonces, acá nos dan la tabla de los 20 pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuántos conforman la muestra en el caso? Muy sencillo, ya creo que se ha dicho. Ahí está la respuesta, ¿no? Son 20. ¿Qué tipo de variable representa la edad? O sea, la edad. O sea, no me están refiriendo los niveles de hemoglobina, sino la edad. O sea, paciente 1, paciente 2, ¿qué hemos dicho? Son de 12 a 14 años. Entonces, ese tipo de variable es variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque los datos son enteros. Entonces, de esa manera estamos identificando la variable de acuerdo a la edad de esos pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos compartiendo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? O sea, ya nos están hablando de 8,3 por decirlo, 10,8, 11,3, 13,1, 7,8, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variables son esas cantidades? ¿No? Y también tenemos que analizarlo con la tabla de valores que nos están dando sobre los rangos de una determinada población. Bien, entonces, contestando qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina, sus variables son cuantitativa continua, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son decimales. Y acá también vemos, por ejemplo, menores que 8. Acá dice entre 8 y 10,9. O sea, puede ser 8,1, 10,3, 10,8, ¿ve? Entonces, a esas cantidades se le va a llamar variable cuantitativa continua, ¿sí? Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, contestando a la otra pregunta, ¿qué tipo de números identifican este dato? Dice que son números decimales, ¿no? Acá estamos identificando números decimales, ¿no? Dice qué tipo de números, dice. Entonces, muy sencillo, son decimales. Ahora, ¿qué relación hay entre la característica, el número y la variable? Entonces nos piden algunos ejemplos. Muy bien, entonces la relación es una concatenación. ¿Qué cosa quiere decir concatenación? Quiere decir que tanto la variable cuantitativa continua como los números decimales, ambos están relacionados consigo mismos, ¿sí? ¿Sí? Porque, y ahí estoy presentando un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué valores va a tomar x siempre y cuando que la x sea un número entero? Entonces, muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué valores va a tomar? Números enteros. Entonces aquí es 3,1, pero acá ha habido un lapsus, ¿no? Esto debe ser números ¿qué? Racionales, ¿no? Números racionales. Ajá, ahí hay un pequeño error, ¿sí? Pero estamos aclarando. Entonces acá, ¿qué letra sería? La letra Q. O sea, X pertenece a los racionales. Entonces acá sería 3,1, 3,2 y así, ¿no? 3,3, inclusive puede ser hasta 3,9, ¿no? Muy bien, entonces esa es la manera de cómo identificar que esta variable cuantitativa continua. Entonces ya saben a qué se refiere, variable cuantitativa continua. Continua
continua es que secuencial, ¿no? O sea, están incluidos los números enteros como los números decimales. Muy bien, eso es lo que quería mostrarle tanto en estos cuadros, ¿no? Se presentan números decimales y acá también, ¿no? Se presentan algunos rangos o intervalos, ¿no? Por ejemplo, de 8 a 10,9. Otro intervalo, acá dice de 10 a 10,9. ¿Qué cosa es? Leve. ¿Ves? Moderada. Hay varios rangos, ¿sí? De acuerdo a las edades, ¿sí? Muy bien, seguimos. Identificamos características de los datos. O sea, ahora vamos a identificar las características de los datos. La primera que nos dice, teniendo en cuenta la información contenida en la tabla número 01B, valores normales de hemoglobina y grado de anemia del recurso 1, en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12. Expresa nuestras conclusiones. Entonces acá tenemos los valores de los niveles de hemoglobina. Y acá le he resaltado de esta manera porque es lo que nosotros en esta actividad nos vamos a referir a los adolescentes de 12 a 14 años. Y esta es la tabla que nos dan, que es de los 20 adolescentes de 12 a 14 años, ¿no? Muy bien, entonces nos están preguntando en qué nivel se encuentra el paciente 19. Entonces, el paciente 19 dice tiene 7,8 gramos por decilitro de sangre y su nivel de hemoglobina es severa. ¿Y cómo lo hemos encontrado? Primero identificamos al paciente 19. ¿Qué cantidad tiene? Acá dice 7,8. Entonces, como ya hemos encontrado que el paciente 19 tiene 7,8 de nivel de hemoglobina, entonces nos vamos a esta tablita. En esta tablita ya hemos señalado, ¿no? Este rectángulo representa el estudio que se está realizando sobre esta muestra, ¿sí? Entonces buscamos dónde está el 7,8. Entonces está acá, menores a 8, menores a 8. No puede estar acá, entonces está en este intervalo, menores a 8. Y menores a 8, ¿qué columna se refiere? Severa. Entonces por eso ahí contestamos, ¿no? El paciente 19 tiene 7,8 gramos decilitros de sangre y su nivel de hemoglobina es severa. Muy bien, ahora vamos al paciente 12. Paciente 12. ¿Qué nos dice el paciente 12? Paciente 12 tiene 8,3 nivel de hemoglobina. Busco dónde está. Sigo en este rectángulo, porque ahí es donde se está realizando la muestra. Entonces se encuentra acá. ¿Por qué? Porque dice 8,3. Entonces acá dice de 8 a 10,9. Entonces aquí se encuentra dentro de este rango o intervalo. ¿Y cómo respondemos? El paciente 12 tiene 8,3 gramos por decilitro de sangre y su nivel de hemoglobina es moderada. Moderada se refiere a esta columna donde están, ¿no? De acuerdo a las edades, ¿no? Como nosotros estamos de 12 a 14, también es moderada. Muy bien. ¿Ve? Entonces estamos analizando de una manera armoniosa para que todo vaya quedando bien claro para sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, de esa manera contrastamos con los cuadros viendo a los pacientes, el paciente 19 y el paciente 12. Pues le pueden haber dicho también el paciente 5, el paciente 16, ¿no? Entonces ustedes, parecido así como se ha realizado con estos dos pacientes, el paciente 19 y el paciente 12, responden y se van a este cuadro para ver si sufre de anemia o no, ¿no? Normal quiere decir no sufre de anemia. Muy bien, jóvenes. Entonces acá de 12 a más, ¿no? Es normal. Entonces está bien. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces acá dice determinamos las medidas estadísticas. Dicen que es la media o el promedio de los datos, la moda y la mediana. ¿Y cómo se calcula? Para responder a esta pregunta invitamos a leer la información del recurso 1, medida de tendencia central, que trabajamos en la actividad 7. Entonces esto yo ya lo subí a mi canal.
¿sí? Ya lo subí a mi canal y ya se encuentra allí, así que ya no es necesario, más bien sería necesario que ustedes lo revisen, y ahí se encuentra sobre lo que son las medidas de tendencia central, donde nos habla sobre las características tanto de la media, la mediana y la moda, ¿sí? Y sus conceptos. Por ejemplo, acá estamos hablando de la media, sus características, ¿sí? Ahí están las características y algunos ejemplos, ¿sí? Acá la mediana y la moda lo encontrarán en mi canal de YouTube, y acá está, les dejo el nombre, entonces ya ustedes, ¿no?, se familiarizan o refuerzan un poquito más, ¿sí? Bien, continuamos con esta actividad 8, ¿de acuerdo? Para los jóvenes de primero y segundo año de secundaria. Entonces, la pregunta 2, 3, 4 y 5 lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien, acá los cuadros están, ¿no? Y las preguntas 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a contestar. Ahí está. Entonces, ¿qué hacer aquí, jóvenes? Muy importante. Vamos a responder esta situación, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, primero, como son 20 datos, lo van a ordenar, ¿sí? Lo ordenan de menor a mayor, ¿sí? O sea, no es que voy a ir a la mediana, ¿no? Siempre cuando ustedes tienen 20 datos, o sea, datos, cantidades pequeñas, lo ordenan. O sea, lo usual es ordenar de menor a mayor. ¿Para qué? Para pasarlo a un cuadrito, ¿sí? Para pasarlo a ese cuadro. ¿Y qué hemos considerado en la primera columna? Nivel de hemoglobina. Entonces vemos acá qué números son los que resaltan, ¿no? El número menor, 7,8, se repite 2 veces, el 8,3, ¿ve cómo yo lo estoy realizando así, esa columna de nivel de hemoglobina? 10,8, ¿ve? Luego viene 11,3, 11,7 y 13,1, ¿ve? Ya formé la primera columna que se llama nivel de hemoglobina y le anoto como XY. ¿Por qué? Porque son datos, ¿sí? Muy bien. La siguiente columna viene a ser la frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces se repite, por decir, el 7,8. Se repiten 2 veces. Ahí está. Luego viene el 8,3. ¿Cuántas veces? 6 veces. ¿Ve? Ustedes parecido lo pueden realizar. El 10,8, 4. El 11,3, 1 nada más. El 11,7, 4. El 13,1, 3. Entonces ya estoy completando mi tabla de frecuencia, ¿no? Esto también se llama tabla de frecuencias, ¿sí? Tabla de frecuencia. Entonces, miren, entonces si yo sumo, resulta 20. Ahí está, resulta 20. ¿Se dan cuenta? Muy bien, jóvenes, ¿sí? Reforzando para ustedes, jóvenes de primero y segundo año. Muy bien, ahora, ¿cómo hallo la frecuencia acumulada? Que hemos dicho en las clases anteriores, que la primera frecuencia corre a la derecha y luego va sumando en diagonal. Ahí está, ¿ve? Se sumó en diagonal, va sumando, y la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos, ¿sí? Ahí está. Ahora, establecí una columna más. ¿Para qué? Para hallar el promedio. El promedio es multiplicar XY por FI, ¿sí? Muy bien, jóvenes. ¿En qué consiste eso? A ver, multiplicamos. Ahí están las multiplicaciones, ustedes lo están viendo, ya ustedes lo revisan, ¿ve? Ahí está, ¿sí? Muy bien, ¿ve? Cómo va resultando la multiplicación, y de esa manera estamos obteniendo y completando esta columna de XY por FI. ¿Y qué más nos falta? Sumar, ¿ve? Muy bien, entonces ya completamos nuestro cuadrito. Entonces ahora sí vamos a responder esas preguntas, ¿no? 2, 3, 4 y 5, ¿no? En la diapositiva anterior. Entonces ahora vamos a analizar de qué manera vamos a hallar la media o el promedio. Entonces el promedio
o la media, ¿cómo se halla? Ahí está, ¿ven? ¿Sí? XY por FI se va a sumar, que resulta ¿cuánto? 206 sobre 20, ¿sí? Eso ya ustedes se acuerdan. Simplemente acá estamos reforzando para que ustedes lo resalten y aprendan y reforzando mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto resulta ese cociente? 10,3. Entonces, el promedio de esos 20 datos, el promedio de esos 20 datos es 10,3, ¿sí? De esa manera. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? La mediana, ¿sí? La mediana, ¿cómo se halla, jóvenes? La parte central, ¿no? De todos esos 20 datos, ¿se acuerdan? 20 datos, ¿sí? Y como 20 datos son pares, entonces, ¿qué habíamos dicho? Primero hallamos la posición, ¿no? Como son pares, se divide n entre 2. Y si eran impares, era n más 1 sobre 2 y encontraba la posición. Y recién ahí decía la mediana cuánto era. Pero como en este caso es par, n sobre 2, o sea decía 20 entre 2, 10. Entonces la posición 10. Entonces en la mediana, como ya hemos encontrado la posición 10, eso lo vamos a encontrar en la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan, jóvenes? Acá. Entonces acá 2. ¿Qué cosa quiere decir o cómo lo interpreto? 2. Acá está la posición 1 y la posición 2. En el 8 está la posición 3, 4 hasta la posición 8. Y acá está la posición 9, 10, 11 y 12. Entonces acá está posición 10, se encuentra aquí. Pero como son cantidades pares, entonces ¿qué habíamos dicho? Entonces acá está la posición 10 y lo voy a tener que relacionar con la posición 11, porque cuando son cantidades pares, en la parte central no va a quedar un solo dato, van a quedar dos, ¿sí? Entonces acá será la posición 10 y la posición 11. Entonces la posición 10, ¿cuánto es? 10,8. La posición 11 también es 10,8. La posición 12 también es 10,8. Pero yo no necesito la posición 12, sino necesito la posición 10 y la posición 11, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí lo estoy representando. Entonces lo sumo y lo divido entre 2. ¿Cuánto resulta? 10,8 gramos por decilitro, ¿no? Bueno, siempre agregando la unidad de acuerdo a estos datos de niveles de hemoglobina. Muy bien, ya encontré la mediana. Ahora paso a hallar la moda. ¿Y la moda dónde lo vamos a encontrar? Cuando tenemos una tabla de frecuencias, en la frecuencia absoluta. O sea, no olvidar, jóvenes, en esta tabla de frecuencias, para trabajar la media, la mediana y la moda, tiene sus características. Ya, ¿sí? La mediana lo vamos a encontrar en la frecuencia acumulada, pero ubicando la posición. Y para hallar la moda, en la frecuencia absoluta. Y de la frecuencia absoluta voy a elegir la mayor, en este caso es 6. Entonces ese es la moda, 8,3. Ahí está, por eso que lo estoy resaltando de esta manera. Muy bien, entonces mire, ya encontramos las tres medidas de tendencia central. Miren, todos son diferentes. Hay casos que sí coinciden los dos primeros, los dos últimos. Y hay casos que los tres también coinciden. Pero en este caso son diferentes, ¿no? O sea, acá también hay que hablar más adelante cuando los datos son muy heterogéneos o muy dispersos. Ya eso es un tema de dispersión, ¿sí? Bien, entonces ya hemos encontrado y respondido la pregunta 3, 4 y 5. Muy bien, ahí está, jóvenes, ahí les dejo para que ustedes lo analicen, ¿sí? Entonces acá detalladamente les estoy realizando y también explicando a la vez. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva con esta actividad número 8. Muy bien, jóvenes.
En esta diapositiva tenemos la pregunta 6, 7 y 8. La pregunta 6 dice, vamos a registrar esos datos. O sea, lo que hemos realizado, las 3 medidas, lo vamos a completar en esa tabla. Muy bien, entonces ahí está ya completado, ¿no? ¿Y qué más nos dice? ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor a los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. O sea, ¿cuál de estas 3 medidas es la que representa mejor a esos 20 datos de los 20 pacientes, ¿no? Entonces acá vamos a resaltar que va a ser la media. La media. Algunos dirán, ¿pero por qué? La media, cuando tú hallas la media, todos los datos se ven inmersos. Todos los datos se ven inmersos. ¿Para qué? Para poder encontrar el promedio. Porque si tú hallas la mediana, solamente vas a analizar ¿qué? La parte central, pero no vas a analizar los otros datos, ¿no? O sea, los datos del comienzo, o sea, los primeros datos o los últimos datos. Entonces, en la mediana solamente se analizan los términos centrales, ¿ve? Y en la moda solamente se analiza que los datos que son más frecuentes, nada más. Pero en cambio en el promedio o la media, todos los datos participan para obtener un solo promedio. Entonces ese va a ser el dato mejor representado. Muy bien, ahí lo estoy dejando, ¿no? Lo leen, ¿ve? Y de esa manera, ¿no? Obtenemos nuestros aprendizajes. Muy bien. Ahora, en la pregunta 8, dice, interpretamos el dato en relación a la variable. O sea, hay que interpretar ahora acá en la 8. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? ¿Qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? Bien, entonces acá les estoy dejando de esta manera. Entonces tenemos que analizar de estos valores de nivel de hemoglobina, ¿no? Entonces aquí lo estoy resaltando, ¿no? Ahí lo estoy dejando de una manera bien didáctica para que ustedes lo logren comprender mucho más rápido, ¿sí? Entonces vamos respondiendo. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? Ahí está, que los 20 pacientes, ¿no? La media o el promedio de esos 20 es de 10,3. Como es 10,3, entonces yo tengo que ubicarme dentro de este cuadro de los niveles de hemoglobina donde se encuentra 10,3. 10,3 no voy a buscar en cualquiera de estas celditas. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuál era la característica fundamental? Que eran de 12 a 14 años. Ahí está. Por eso que lo encerré en un rectángulo. Entonces siempre hay que buscar representar con algo, subrayarlo o encerrarlo con un rectángulo para que solamente analizar en ese espacio. Muy bien. Y 10,3 se encuentra aquí, ¿sí? Dentro de los adolescentes de 12 a 14 años. Se encuentra de 8 a 10,9. ¿Qué nivel de hemoglobina? Moderado. Entonces esa es la manera que estoy respondiendo y interpretando los datos que hemos obtenido. Y hemos elegido el dato o la medida mucho mejor, ¿sí? De acuerdo, muy bien. Ahora, ¿qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? O sea, si la anemia es moderada, o sea, todavía no es severa, o es leve, ya pasó, ahora es moderada, entonces tenemos que llegar a estos valores normales. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando nosotros? Ustedes también pueden dar otras recomendaciones. Ahí lo estoy dejando. Se recomienda seguir al nutricionista para consumir alimentos ricos en hierro y alimentos balanceados para elevar la hemoglobina. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Compartiendo ahí con ustedes esta pregunta 8. Muy bien, pasamos al siguiente.
Muy bien, hemos logrado ya nuestros aprendizajes, todo lo que es la actividad 8, ¿no? A lo que es a los niveles de hemoglobina, ¿no? Y podemos compartir en familia para conocer cuáles son nuestros resultados dentro de la misma familia, ¿no? Y si hay niveles severos, qué consecuencias trae, ¿no? Hay que hacer un análisis retrospectivo, una reflexión de todos los integrantes de la familia, ¿sí? Y ustedes también pueden enviar mediante un podcast, ¿sí?, su información de esta actividad 8. Muy bien, entonces hemos logrado nuestras competencias respecto a estos aprendizajes de las medidas de tendencia central. Ahí está. Muy bien, jóvenes, se ha logrado, marcamos, lo hemos entendido, lo hemos desarrollado la actividad 8. Muy bien, jóvenes. De esa manera, llegando ya a la parte final, ¿sí? En esta parte final, más bien les doy las gracias por haber compartido y ustedes también, ¿no? A ver si les ha agradado este vídeo, dar un inmenso like o un me gusta, o también compartirlo con otros amigos, familiares, ¿no? Y de esa manera estamos resaltando todos nuestros aprendizajes en todos los aspectos. Muy bien, jóvenes, si les ha agradado, compártanlo con ustedes a familiares o a amigos, ¿sí? Muy bien, eso es lo que quería compartir en esta actividad 8, y alguna inquietud me hacen llegar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, jóvenes, hasta la próxima ¿qué? Actividad y próximo vídeo, ¿sí? Siempre resaltando y haciéndolo lo mejor posible para que ustedes lo entiendan, lo fortalezcan y lo retroalimenten con sus profesores o ustedes mismos también, ¿sí? Muy bien, jóvenes, gracias, y nuevamente un me gusta y un inmenso like, ¿sí? Nos vemos y sigan para adelante y cuidándose.